Bem-vindos ao podcast El Lado Positivo da Empresa Familiar, porque creemos que a empresa familiar é possível e muito potente. Hoje temos o gusto de falar com Núria Lacheras Mayoral. Em primeiro lugar, olá Renata. Hola Mauricio. Hola Núria, ¿cómo Hola, estás? Hola, un placer estar aquí con vosotros. Es nuestro placer. Núria é sócia fundadora e diretora da consultoria Mediarte desde 2012 e é Executive Partner in the Family Advisory Board. Master em Mediação e Negociação, é economista e abogada. Experta em intervenções sistêmicas e terapeuta familiar e de pareja. Mediadora profissional em exercício, adscrita ao Registro de Mediadores do Ministério de Justiça de Espanha, assim como ao Centro de Mediação Empresarial da Câmara de Comércio de Madrid. Medalla ao Mérito Profissional em 2023 por sua contribuição à mediação por la Escuela Espanhola de Mediação e Resolução de Conflitos. Miembro de la Comisión Empresa Familiar del Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Mediación. Es socia del ICA, Instituto de Consejeros y Administradores. Núria es hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa de su familia, que creó su padre hace 40 años. Y hoy dirige su hermano. En dicha sociedad fue directora financiera de calidad y de recursos humanos durante más de 20 años. Hola Núria, entonces refuerzo la bienvenida, ¿no? Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Lista? ¿Vamos a empezar? Fenomenal. Perfecto. Bueno, entonces el primero tópico, la primera pregunta que queríamos hacer a ti es sobre cuál es el lado positivo de los conflictos. ¿Por qué crees que las personas lo ven como negativo y que hay que evitarlos, ¿no? Si tiene el lado bueno de los conflictos. ¿Qué nos comentas? En primer lugar, quería quería felicitaros por esta iniciativa que estáis haciendo, ¿no? Hablar del lado positivo de la empresa familiar. Creo que me encanta, ¿no? Esta forma de mirarlo, de verlo, y además la comparto, ¿no? Incluso en este tema, ¿no? En el tema en el que soy experta, que es en la prevención y gestión constructiva de los conflictos, ¿no? Con las empresas familiares. Yo también veo un lado positivo muy acusado, ¿no? Que es el lado positivo de los conflictos, es que son una oportunidad de transformación de las relaciones. Cuando hay un conflicto es una tensión que hay, ¿no? Entre dos personas o entre la familia, ¿no? Porque hay necesidades de uno y de otro que no están equilibradas, ¿no? Por eso los conflictos son parte natural de la existencia de las relaciones, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, el lado positivo es que es una oportunidad de transformación y de mejora de la relación, ¿no? ¿Cuál es el lado negativo y por qué las personas se resisten a afrontarlos? Porque suponen mucho sufrimiento personal cuando la relación es cercana, como pasa generalmente en las familias, y porque además existe un riesgo y genera una incertidumbre grande, porque claro, según como sea, porque claro, los conflictos para que sean fuente de transformación tienen que darse dos condiciones. Una, que encuentren un método, un medio, ¿no? Una forma de canalizar la resolución del conflicto, y dos, que no pongan en duda, en gravedad, digamos, en grave crisis, pues la empresa o bien la relación familiar, ¿no? Quería poner aquí brevemente un ejemplo de una familia empresaria con la que trabajé hace un par de años, y es que, pues como generalmente mis familias son familias con una fuerte relación familiar, quiero decir, ¿no? Una base de relación familiar pues muy positiva, ¿no? Esta es una familia de 6 hermanos, solamente 4 trabajan en la compañía y una de ellas era la CEO, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
que cuando hacía muy poco que se había producido la sucesión, ¿no? Su padre hacía poco que se había jubilado, seguía por ahí, pero ya realmente la CEO tenía todas sus responsabilidades en marcha. Pero cuando se había hablado del tema de la sucesión con motivo del protocolo familiar, digamos que nadie dijo nada, pero bueno, pues era bastante evidente por lo que yo luego vi que había una tensión con otro de los hermanos, pues que pensaba que estaba más preparado y le hubiera gustado también estar ahí, ¿no? Entonces, se empieza a provocar. Entonces, este hermano no dice nada, pero de fondo está muy incómodo. Empieza a tener muchos choques con el CEO porque realmente no le respeta como CEO. Él era director de un departamento, no tenía comunicación con él. Cuando se veían en el directorio o consejo de administración había muchísima tensión. Y este hermano habla con los otros hermanos, porque todos eran ya propietarios de una parte de la empresa desde que falleció la madre, digamos, para un poco poner a todos en contra de la persona que era CEO. Intentan solucionarlo entre ellos, hay una reunión muy tensa y la persona que es CEO dice, mira, yo me voy. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo para significar, claro, la gravedad del conflicto, ¿no? Porque era tan... Realmente son situaciones súper delicadas que pueden acabar, desde luego, o sea, pueden generar una crisis grave de autoridad y de poder en la compañía, porque claro, su padre tampoco hubiera aceptado, ¿no? Que él no fuera, esta persona no fuera el CEO, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso da mucho miedo afrontarlo, porque hay mucho en juego. La gran contradicción es que cuanto antes te sientes a hablarlo y a intentar resolverlo, pues menor es el daño que se produce tanto en la relación como en la empresa. Claro. Y por haber tanto en juego, né, en los conflictos, me parece que una de las claves de la gestión de los conflictos es la comunicación, ¿no? ¿Cómo que una mejor comunicación puede ayudar a las empresas familiares y las familias empresarias? La comunicación lo es todo, ¿no? Porque la comunicación te permite entender cómo está viviendo el otro las cosas, desmontar los miedos, ¿no? A que al final pues yo no pueda lograr lo que yo necesito porque el otro está en ese lugar o porque no me va a hacer hueco, por un sinfín de cosas, ¿no? La comunicación hace que yo desmonte el miedo y pueda saber realmente lo que hay de verdad, ¿no? Y la comunicación también nos permite fluir como equipo. Entonces, la comunicación es vital. De hecho, lo que trabajamos en el proceso de mediación es que las personas resuelvan el conflicto por sí mismas dialogando. Esto es lo bonito del proceso, que al final permite a la familia entrenarse y aprender a comunicarse de una forma positiva, a ser equipo y a gestionar sus conflictos de futuro, ¿no? En el caso que estaba poniendo previo, los dos hermanos en los que más tensión había, ¿no? Tenían un problema de comunicación muy grande. Hablaban lenguajes distintos, ¿no? Pues una de ellas era muy emocional en la forma de expresarlo todo, ¿no? Digamos que el otro hermano era mucho más como mental. Y bueno, también había habido, bueno, en las familias se aprende a gestionar la emoción y entonces, bueno, pues digamos que también había ahí una dinámica familiar de gestión de la ira que no estaba facilitando que hablaran entre sí, ¿no? Realmente, por eso digo que al final el proceso es un proceso de comunicación, de que ellos aprendan a dialogar y puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? De hecho, como decía que es un proceso de transformación, en este caso concreto que os estoy diciendo, pues ellos pues tomaron sus propias decisiones, ¿no? Decidieron sentarse a dialogar, decidieron crear un comité de dirección, cambiaron un poco las funciones, se le dio más importancia a este hermano que no se sentía visto por la CEO, ¿no? La CEO cambió su estilo de liderazgo, modificaron también los miembros del Consejo de Administración, que era un lugar en el que, bueno, pues fruto de que no se aportaban nuevas ideas, pues eso también generaba, pues, bueno, un poco de tensión y al final hablar de temas familiares que se debían hablar en el Consejo de Familia.
La comunicación, desde luego, que es el vehículo para poder entenderse y ser el mejor equipo posible, ¿no? Como familia y como empresa. Perfecto. Y perdón, que hoy estoy con una voz fatal, pero ahí voy. Y Nuria, así con toda esta experiencia que tú tienes, estás, ¿no?, concretando mucho las reflexiones en el caso, pero nosotros tenemos empresas, ¿no?, que sí se comunican bien, ¿no? Y que son exitosas en esto, ¿no? Que alcanzan el logro de saber cómo comunicarse, ¿no? Y, ¿y qué hacen de distinto de esta otra que tuvo que aprender a comunicarse? ¿Cómo, como que nos cuenta y lo que ves en tu experiencia? Me encanta esta pregunta que me hace Renata, porque es cierto que hay muchas familias bueno, que tienen una riqueza en su capacidad de comunicación y de expresión emocional, que es una maravilla trabajar con ellas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen bien? Pues mira, lo que hacen bien es que expresan emociones, se expresan emocionalmente, ¿no? El otro día, esto permite hacer algunas diferencias, como el otro día que estaba acompañando a una familia en el Consejo de Familia, ¿no? Y me encantó que estaban hablando pues de un viraje que tenían que hacer en una línea de negocio, ¿no? Tenían que dejar una línea de negocio porque no estaba siendo rentable y digamos que apoyar otra, ¿no? Y fijaos qué dijo el empresario. Dijo, el que es ahora quien dirige la compañía, ¿no? Él dice, bueno, esto realmente es una decisión que económicamente no se va a notar mucho en la cuenta de resultados, pero emocionalmente es un palo, porque estaban hablando de una línea de negocio, bueno, pues que sí que trabajaban anteriores generaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta diferencia entre esta naturalidad en la familia para poder expresar, ¿no? Oye, qué palo, qué mal me siento por esto, ¿no? O incluso poder reconocer, ¿no?, a alguien que lo hace bien, ¿no? No solamente, o sea, esto también es otra cosa que es muy positiva en la comunicación, que es no solamente hablar de lo que está mal para mejorarlo, que eso nos encanta hacerlo en las familias empresarias, ¿no?, sino también poner en valor, oye, qué es lo que has hecho positivo, ¿no?, y felicitarte, ¿no? ¿Qué hacen bien también? Tienen una comunicación transparente y no hay secretos. No hay secretos entre los miembros de la familia, ¿no? Claro, para que haya una comunicación... bueno, y otra cosa que quería comentar. Generan espacio o comparten espacios de ocio en los que no hablan de la empresa. Esto es muy importante porque en la medida en la que tú enriqueces la relación familiar solamente como familia, ¿no?, compartiendo espacios de ocio y con toda la familia en grande, ¿no?, o en pequeño, pero enriqueces esa relación familiar de base, luego esto fortalece el vínculo, ¿no? Y esto es importante también, que destinar espacios, los de ocio, sin hablar de temas de empresa, ¿no? Ahora bien, para que la familia pueda, digamos, aprovechar, ¿no?, toda esta riqueza emocional y de comunicación que tiene, es imprescindible que encuentre espacios donde esto pueda darse, ¿no? O sea, precisamente con esta familia que ya os comento que es que tiene una maravilla de relación y de estilo de comunicación, estoy trabajando con ellos en crear en el espacio del Consejo de Familia, poder efectivamente crear ese espacio, bueno, con temas y con dinámicas que favorezcan que los miembros realmente puedan efectivamente comunicarse y darse cuenta de lo alineados que están o no. Hablo de la siguiente generación en algunos temas, pero digamos que poner en valor y poner en marcha esa forma de decidir en familia siendo leales a nuestros valores. Porque este es el miedo que siempre tienen los de la siguiente generación, ¿no? Bueno, y cuando nos toque a nosotros vamos a ser capaces de consensuarlo, de ponernos de acuerdo, ¿no?, como han sido nuestros padres, ¿no?, en su relación como accionistas. Y claro, para que esto pueda darse es necesario generar espacios de comunicación. Esto es una cosa que también hacen las familias, que se comunican muy bien. Perfecto. Ale. Nuria, tú eres una experta en mediación en empresa familiar
y si no me equivoco, ha dicho que toda empresa familiar debería contar, debería tener un mediador para, né, para apoiá-la. E me encanta essa ideia. Em Brasil, a mediação é algo novo, todavía novo. ¿Podrías falar um pouco do que é a mediação, como funciona e, mais importante, como a mediação pode ajudar a las famílias empresárias? Es cierto que yo siempre digo, a ver, es que, mirad, el conflicto es parte natural de las relaciones humanas. Entonces, bueno, pues entonces la familia tiene que tener recursos. Tiene que tener recursos, o sea, trabajar desde la planificación para que, bueno, porque cuanto antes preveas consensos, pues eso evita conflictos. Y luego, además, tener un plan B para cuando surge un conflicto, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo pues tener un consenso en la familia de, oye, pues si hay un conflicto, pues nombramos el mediador, ¿no? Para que nos ayude en ese proceso, ¿no? Aunque tenga otros profesionales de cabecera, de consultoría para otros temas, ¿no? Pero es que el conflicto es un abordaje, se requiere desde mi perspectiva un proceso de mediación específico, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso de mediación? El proceso de mediación realmente es un espacio en el que el mediador es guía y canaliza la comunicación de la familia con el objetivo de que llegue a un acuerdo de consenso. Se inicia con la solicitud de una de las partes o de toda la familia en conjunto y entonces el mediador establece primero una sesión conjunta para explicar cómo funciona el proceso y desde ahí inicia un camino en el que va combinando sesiones individuales y conjuntas. Las sesiones individuales, sobre todo al inicio, sirven para poder entender, ayudar a cada miembro de la familia, por un lado, a entender cuáles son sus necesidades de fondo, porque en medio del conflicto estamos entre el blanco y el negro, ¿no? Parece el otro es el malo, yo soy el bueno, ¿no? Y al final parece que yo lo quiero todo. Y no, es importante como hacer una reflexión para decir, ¿no? Una reflexión un poco desde la objetividad que aporta el mediador, ¿no? Ayudar a la persona a poner un poco en jaque esa narrativa que se ha hecho, que le está provocando también un poco de parálisis a la hora de afrontar el conflicto y ayudar también a desbrozar y decir, bueno, realmente qué es lo que tú valoras, qué es lo que tú necesitas, ¿no? Una vez que entendemos bien qué es lo que necesita cada uno de ellos, pues entonces ya empezamos a hacer sesiones conjuntas con el objetivo de ir abordando tema a tema para que en ese espacio sean capaces de comunicarse y de ir logrando acuerdos que quedan recogidos luego en un documento concreto, que es el acuerdo de mediación, bueno, que tiene fuerza ejecutiva en la medida en la que todos han ido, bueno, están de acuerdo con ese acuerdo, se establece efectivamente cómo se va a hacer y bueno, y luego, claro, hay legislaciones, no sé cómo estará el tema concretamente en Brasil. En España, por ejemplo, se legisló la mediación en el año 2012 y el acuerdo de mediación tiene fuerza ejecutiva de sentencia cuando es ratificado en un notario, ¿no? En escritura pública. Esto es cómo funciona el proceso de mediación en sí, ¿no? Luego, sí quería añadir un apunte, bueno, un poco por compartir mi experiencia, ¿no? Porque yo que sabéis que llevo muchos años dedicándome a esto, ¿no? He desarrollado una metodología propia que se llama mediación para la cohesión. ¿Por qué lo denomino así? Porque en mi experiencia el consenso y la resolución del conflicto se da cuando preparas en la familia empresaria, que la familia empresaria va a seguir teniendo relación como familia y como socios. Entonces, los acuerdos son de futuro en la medida en la que preparas, les ayudas también a tener una mejor relación personal. O sea, yo, en mi experiencia, aunque a veces lo que llega al acuerdo de mediación es un acuerdo mercantil, ¿no? Porque hay
en la mediación trabajamos todos los temas que afectan a la familia, tanto familiares como empresariales, ¿no? Muchas veces el acuerdo de es mercantil, ¿no? De reparto de acciones, de cambios en el organigrama, en estilos de gobernanza, bueno, también reparto a veces de propiedades, usos familiares de propiedades, bueno, se recoge un poco todo, ¿no? Lo que ha ido generando conflictos se va consensuando. Entonces, lo que digo, aunque la mediación lo que prevé es llegar a este acuerdo por consenso, en mi experiencia, para que ese acuerdo sea de futuro, tienes que ayudar a las partes a que vuelvan a dar un paso atrás y reformular y mejorar su relación, mucho más cuando es familiar, ¿no? Por eso yo siempre trabajo al inicio del proceso lo que yo denomino cohesión familiar, que es, bueno, pues la relación familiar. Y desde ahí, pues ya podemos ir negociando, ayudar a la familia. La mediación es un asistente en la negociación. Ayudar a la familia a ir negociando acuerdo por acuerdo, punto por punto, pues para dejarlo ordenado y también para que ayuden, o sea, entiendan cómo hacer una gestión constructiva de conflictos, ¿no? Para que también se lleven ese aprendizaje del proceso. Perfecto, muy interesante. Y me quedé curiosa y nos parece entonces, solo para confirmar contigo, que es importante que el mediador sea un profesional externo. Y bueno, ¿cómo lo ves si es así mismo, que es importante y por qué, ¿no? Y después, si puedes nos comentar cómo las familias empresarias tienen recibido este apoyo de un mediador. Ellas se dan cuenta que pueden contar con esta persona, porque a veces me parece que no se dan cuenta que es posible, ¿no? No es que no quieren, no es que rechazan, pero es que no se dan cuenta que puede. No sé, nos comenta mi percepción, por favor. Sí. Es difícil para las familias pedir ayuda porque hay un tema, ¿no? Que es también, a ver, al final la relación familiar es íntima, ¿no? Entonces sí que hay un tema un poco como de vergüenza, ¿no? De decir, también parece que esto solo me pasa a mí, ¿no? Solo me pasa a mí, solo nos pasa a mi familia, ¿no? Qué vergüenza, necesitamos ayuda de alguien externo para resolver estos temas, ¿no? Que son empresariales pero que también de fondo son familiares. Ahora, y yo siempre digo, y aquí lo ratifico, es que o sea, como son temas familiares, pasan en todas las familias. O sea, cada familia lo vive con vergüenza porque no son temas que se suelen compartir. Pero son, o sea, quiero decir que bueno, pues que una familia no pueda entenderse en un momento determinado le pasa a muchísimas personas, ¿no? A muchas familias. Luego, ¿qué ocurre? Me dices, ¿cómo lo viven? Pues hay personas de la familia que lo viven, pues con muchísima ayuda, o sea, con muchísima alegría, ¿no? Ay, qué bien que una persona nos va a ayudar a esto. Y hay otras personas, pues que, bueno, pues que lo viven con un poco de miedo, ¿no? Porque al final, hasta que establecen, digamos, es importante en nuestro trabajo la confianza. Entonces hay personas que enseguida establecen vínculos y confían en ti y gente que no y necesita un poquito más de tiempo para darse cuenta que realmente el papel del mediador, yo siempre digo, yo miro por el bien de la familia y de la empresa. Necesito para eso entender cuáles son las necesidades de todos para hacer un puzzle y que todos estén bien, ¿no? O sea, realmente el equilibrio familia-empresa se recupera cuando todas las personas encuentran en este nuevo modelo de trabajo, fruto de los acuerdos, pues se encuentran bien, ¿no? Y luego, ¿por qué es importante que sea una persona? Es muy importante que sea un profesional externo, ajeno a la familia. Y digo por qué, porque muchas veces las familias tienen una persona de confianza, de consenso, ¿no? Alguien de confianza de la persona que dirige la organización, ¿no? Un gestor, una persona que hace de, digamos, mediador, ¿no? No es un mediador profesional, pero es alguien que conoce mucho a la familia y que es de confianza. Claro, ¿qué pasa? Que para esa persona le pones en un compromiso muy grande, porque en medio del conflicto hay bandos. Y él, ¿a favor de qué bando? ¿A favor de qué bando se posiciona? Es que es muy difícil, porque además tiene un background con la familia que le condiciona. Sin embargo, y luego, y tercer punto, que por supuesto que tendrá características personales como mediador, ¿no? Que para ser mediador hacen falta unas características personales, ¿no? Pues de empatía, de comunicación, de negociación estratégica.
tendrá esas capacidades, ahora bien, no tiene la distancia suficiente y además, digamos que las herramientas, porque al final es que la mediación es una disciplina en sí. O sea, nosotros estudiamos y analizamos el conflicto, cuáles son las causas, los actores. En mi caso, que trabajo desde la metodología sistémica, pues cuáles son los sistemas que están influyendo, ¿no? Porque en la familia empresaria, pues está el sistema familia, el sistema empresa, bueno, también dentro de la empresa tenemos las personas, la familia que son trabajadores, los que están en el consejo. O sea, quiero decir que es complicado. La gestión del conflicto es una disciplina compleja, apasionante desde el punto de vista estratégico y muy gratificante en cuanto que ayudas realmente a la familia a encontrar otro modo, ¿no? Pero por eso digo que es muy útil contratar a una persona de fuera, ¿no? Que no tenga ningún, o sea, que sea experto en esta materia y que además, bueno, pueda ser realmente neutral, ¿no? Y no condicionado por la historia de los miembros de la familia, ¿no? Sí, seguro. Mm. En este proceso de mediación complejo y que hay que construir la confianza, identificar las necesidades, né, de todos los involucrados, intentar lograr un consenso, un acuerdo, ¿cuáles son las principales condiciones o factores que favorecen y cuáles son las condiciones que dificultan el proceso de mediación con empresas familiares? Uh-huh. Pues las condiciones que favorecen el proceso, en mi experiencia, es la base de la relación familiar. Si la base de la relación familiar es sólida y tienen unos valores fuertes, esto facilita muchísimo el proceso. Y otra cosa que favorece el proceso es el compromiso con el proceso en sí, porque la mediación es un proceso voluntario. Quiero decir que las personas de la familia deben, ¿no? No hay nada que les obliga a estar allí, ¿no? Solamente las ganas de resolver esto y la confianza en el mediador que va a guiar el proceso, ¿no? Entonces, desde ese momento es muy importante el compromiso. ¿Qué factores son los que dificultan los procesos? Lo que dificulta el proceso es, digo yo siempre, el comienzo. El comienzo es lo más complicado. Yo siempre digo que cuando iniciamos la primera sesión conjunta, la mitad del trabajo está hecho. Lo difícil es, pues que, por un lado, que la familia sea consciente de que tiene un conflicto que necesita ser resuelto con un apoyo externo. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque como no suelen hablar del conflicto, porque a las familias empresariales nos da miedo hablar del conflicto, porque pensamos, bueno, porque es verdad que si no llevas bien esa conversación, pues las cosas van a peor. Es que es verdad que es un riesgo sacar el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno piensa una cosa diferente. Hay quien, desde su perspectiva, piensa que, bueno, pues esto es una cosa, ¿no?, que no es tan grave, o no ve venir el siguiente paso que puede ser. Hay quien sí, realmente está sufriendo muchísimo y entonces necesita una ayuda externa y hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que lo que dificulta el proceso es la toma de conciencia de que necesitas ayuda externa. Y luego, por otra parte, es el conocimiento de la herramienta de la mediación, del proceso de mediación, ¿no? Que en ocasiones las familias empresarias no lo conocen, no entienden la diferencia entre mediación y consultoría. Y bueno, pues yo creo que esto hace más difícil que puedan acceder, ¿no?, y solicitar mediación. Sí, perfecto. Este punto que tú traes, ¿no? Que mediación es distinto de consultoría, ¿no? ¿Cómo puedes, no sé si te sientes confortable en comentar, cómo podemos así dejar más claro las diferencias entre la mediación y la consultoría? Por ejemplo, el mediador va a trabajar con una empresa cuando está pasando por un proceso de consultoría, de gobernanza, de sucesión, de lo que sea, o puede ser aislado, o mejor es en conjunto. ¿Cómo pasa eso? ¿A qué te refieres? ¿Perdón? No te escuché.
¿Cómo te refieres a que puede ser aislado? No, no sé, es una pregunta. Ah, el, o sea, entiendo que me Si lo preguntas ves que si puede es... ser separado o no, o no es posible Ujú, ser separado. de la consultoría, dices. Sí, Esa es una muy buena pregunta. Mira, lo bonito de nuestro trabajo es que cada caso, o sea, cada familia y cada empresa requieren cosas distintas. Esto es lo bonito de nuestro trabajo. Entonces, hay ocasiones, por ejemplo, hay ocasiones en que, bueno, pues entras directamente pues porque hay un conflicto, pues que la familia no sabe resolver. Hay una tensión grande. A veces incluso a veces me llaman las familias directamente o a veces me llaman personas suyas de confianza de la empresa, el director financiero, un consejero, ¿no? Que, hombre, la familia le da permiso, ¿no? Pero quiero decir que son situaciones realmente, pues esto, ¿no? Como he comentado al principio, de tensión, de gravedad, en las que es necesario intervenir de una forma rápida, ¿no? Hay un bloqueo. Entonces, en estos casos, claro, la mediación efectivamente es un proceso que se da aislado, ¿no? Como entendía que me estabas preguntando, sí, sin consultoría, ¿no? ujú, Luego, hay otras veces que, bueno, pues que la mediación eh, puede ser perfectamente compatible con un proceso de consultoría que a la par puedan darse las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la consultoría, en mi experiencia, es como más directiva. Dice, mira, pues tenéis que hacer esto, esto y esto, y lo vamos a poner en marcha de esta manera. Y la mediación lo que busca realmente es crear un espacio de entrenamiento en la comunicación de la familia en la que ellos lleguen a acuerdos mediante consensos concretos. Entonces, en ocasiones sí es muy útil que desde la consultoría yo voy trabajando en mi línea de trabajo, detecto que hay tensión en la familia por algún tema en concreto y entonces introduzco mediador para que trabaje ese tema en concreto que genera tensión en la familia, ¿no? O sea que es compatible que se puedan trabajar en los dos ámbitos. perfecto, perfecto. Mm. Nuria, me encantó mucho toda nuestra charla desde nuestra primera conversa, ¿no? Y como una pregunta final para inspirar toda nuestra audiencia ahí, ¿qué para ti es de más positivo en la empresa familiar? ¿Qué tiene de más rico? Ujú. Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque fíjate que como sabes que yo también pertenezco a familia empresaria, yo también, claro, cuando ¿no? me haces esta pregunta, me la llevo también a terreno personal, ¿no? Digo, ¿qué es lo más rico? ¿Cuál es el lado más positivo, ¿no? Que yo he vivido y que vivo también en mis clientes. Yo creo que el lado más positivo es esa relación de apoyo incondicional que hay en la familia. O sea, estemos pasando por buenos o por malos momentos, ¿no? Este apoyo de, no, no, es que es mi hermano. O sea, ¿no? Pues es un momento difícil o veo un cliente, no me entiendo, ¿no? O, pero es mi hermano, entonces yo estoy aquí. O sea, mis clientes son familias que realmente valoramos mucho su relación familiar y que en un momento determinado han llegado a un punto en el que no se entienden. No se entienden. Entonces, aún con la relación súper deteriorada, aún incluso a veces no hablándose o no o evitándose ¿no? En el grupo, pues son capaces de sentarse y decir, no, yo es que estoy aquí porque es mi hermano y yo esto quiero solucionarlo, ¿no? Porque él quiero que pueda seguir contando conmigo y ahora mismo no podemos porque somos incapaces de hablar, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es lo más positivo, ¿no? Del trabajo cuando trabajas con tu familia, ¿no? Sea desde el rol de trabajador o yo, por ejemplo, ahora en mi caso como consejera, ¿no? Dentro de nuestro grupo de empresas familiares, pues esta relación de apoyo incondicional, ¿no? Que bueno, pues que estamos aquí todos pendientes del proyecto y que lo que necesitemos, pues bueno, pues sabes que ahí hay una red de tu familia, ¿no? Que lo está sosteniendo, ¿no?
Perfecto. Bueno, encantada con todo. Con este mensaje tan positivo, me parece que es un buen punto para caminarnos en dirección al cierre de nuestro episodio hoy. Nos gustaría de agradecerte mucho, Núria, por brindarnos con tu experiencia, né, y tus ideas. Fue verdaderamente inspirador y enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a vosotros. La verdad que, bueno, también a mí me ha encantado conoceros y bueno, también me llega como mucho un interés genuino, ¿no? De apoyo a las familias empresarias. Y bueno, pues es un gusto compartir espacios así con profesionales como vosotros. Así que gracias por invitarme. Perfecto. Hasta la próxima, entonces.